Continuaremos hablando de la diferencia que existe entre dos tipos de calor que nos encontraremos comúnmente en termodinámica, como lo son el calor sensible y el calor latente. Recordemos que el calor sensible es aquella cantidad de energía calórica que yo le suministro o le retiro a una sustancia cambiándole la temperatura, pero la fase permanece igual. Mientras que el latente es lo contrario. Es un calor que yo suministro o le retiro a una sustancia donde cambiaría la fase, pero la temperatura permanece igual. Bueno, preguntas típicas que regularmente aparecen en las pruebas a ver son las de interpretación de gráficas. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo leer una gráfica o cómo interpretar la información contenida en una gráfica. Es lo que vamos a trabajar en esta jornada. Tenemos un problema que dice lo siguiente. En la gráfica se tomó una masa de 2 gramos de hielo a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Recordemos que para poder determinar el tipo de calor que yo suministro o le retiro, en este caso al hielo que estamos hablando del agua, es importante este parámetro, la temperatura. La temperatura a la cual se encuentra la sustancia es la que me va a determinar si el calor que yo le suministro o le retiro es sensible o latente. Recuerden que hay unos datos que yo debo conocer relacionados con el agua. Te dice que son 2 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados y se suministró 0,5 calorías por segundo. Entonces, estas 0,5 calorías por segundo, recordemos que es como un factor de conversión. Como le están hablando de la palabra aquí, suministrar, y aquí lo voy a subrayar, entonces ese suministrar significa que llevaría un signo positivo. Si por el contrario le estuviesen diciendo de que se le está retirando, pues cambiamos el positivo por un negativo. Y dice que están suministrando 0,5 calorías. ¿En cuánto tiempo? Dice que por segundo, o sea, en un segundo. Usted puede escribir esta relación de esta manera o la puede escribir al contrario, es decir, que en un segundo de tiempo transcurrido se ha suministrado 0,5 calorías. O sea que al final, este dato que nos están dando aquí es una expresión que nos permite relacionar energía calórica, en este caso las calorías, con el tiempo en segundos. Es decir, que yo puedo utilizar esta expresión o la inferior para transformar calorías a segundos o segundos a calorías de acuerdo con mi conveniencia. Bueno, continuamos. ¿Qué nos dicen? Dice que cuáles son los tiempos T1, T2, T3 y T4 de la gráfica. Bueno, entonces primero veamos el comportamiento de esta gráfica. Miremos el eje horizontal. El eje horizontal es el eje del tiempo. Y noten ustedes que no tiene valores negativos. ¿Por qué? Porque sabemos que en física tiempo negativo no tiene ningún tipo de interpretación física. Por eso arrancamos desde cero. Primera aclaración. Cuando vemos la temperatura en el eje vertical, la temperatura se está midiendo en grados centígrados. Y resulta que cuando trabajamos con la escala Celsius o centígrada, ella tiene valores positivos, estos valores por encima de cero, o también tiene valores negativos, que es cuando hablamos de tantos grados bajo cero. Ese es para indicar de que son temperaturas negativas. Bueno, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que hallemos estas coordenadas del tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3 y el tiempo 4. Y me están dando una serie de trayectorias que sigue, en este caso, el agua. Recordemos que me están dando el hielo. Entonces, la sustancia de la cual estamos hablando aquí es el agua. Hay que tenerlo claro, porque si nos cambian de sustancia, el comportamiento de esta gráfica también cambiaría. Listo. Entonces, aquí existen una serie de puntos que los voy a ir demarcando. Digamos, este es el punto de partida. Aquí hay otro punto. Listo. Y entre este par de puntos vemos una línea que las une. Pues a cada una de estas líneas yo la voy a llamar tramos. ¿Listo? Ahora, si yo sigo demarcando esos vértices que aparecen en la trayectoria, me puedo dar cuenta de que hay una serie de tramos entre cada uno de esos puntos. Usted puede colocarle el nombre a cada uno de esos tramos.
yo voy a escoger letras. Entonces yo voy a decir que este es el tramo A, que este es el tramo B, que este es el tramo C, que este es el tramo D, y pues este que está aquí, mire que sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Yo lo voy a llamar aquí como tramo E. Aunque si me preguntan por el tramo E, sé dónde arranca, por la izquierda, pero por la derecha no sé hasta dónde será que va ese punto. ¿Listo? Esa trayectoria. Bueno, nos interesan las 4 primeras, que son las que me involucran los tiempos 1, 2, 3 y 4. Ahora, recordemos que estamos hablando del agua. ¿Listo? Y recordemos también que cuando hablemos del agua, los valores de temperatura para que se dé un cambio de fase son 0 grados centígrados. Recordemos, a 0 grados centígrados el agua pasa de sólido a líquido o de líquido a sólido. Y a 100 grados centígrados el agua pasaría de líquido a gas o de gas a líquido. Bueno, entonces, cuando cambie la temperatura, ¿hablamos de quién? Recordemos esto, recordemos que cuando cambia la temperatura, hablamos de calor sensible. Entonces voy a colocarle por aquí, a manera de chancuco, debajo de calor sensible, aquí, a ver que se muestre un poco, aquí cambia la temperatura. Mientras que cuando estemos hablando de el calor latente, la temperatura permanece constante. Entonces, ojo, por eso estoy recalcando de que la temperatura es el valor o la variable que nosotros debemos tener o analizar para poder determinar si el tipo de calor que se suministra o retira, en este caso, pues estaría suministrando de acuerdo con el enunciado, si ese calor es sensible o es latente. Entonces empecemos con el primer tramo. ¿Listo? ¿Qué dice el tramo A? Entonces dice que en el tramo A, miren, el punto que le corresponde a la temperatura de partida es de ¿cuánto? Dice menos 20 grados centígrados. Y miremos dónde termina ese tramo A. El tramo A termina aquí en este punto. ¿Y qué valor de temperatura le corresponde al tramo A? 0 grados centígrados. Entonces podemos ir colocando aquí para cada uno de los tramos. Entonces digamos que voy a escribir aquí tramo A. Entonces en el tramo A nos damos cuenta que la temperatura empieza en menos 20 grados centígrados y está pasando ¿hasta qué valor? A 0 grados centígrados. ¿Y qué acabamos de decir? Que cuando cambie la temperatura, miremos acá arriba, cuando cambia la temperatura, es calor sensible, lo que quiere decir que en este primer tramo existe un calor sensible, que lo voy a llamar Q sub 1. ¿Listo? Y eso uno pues dice, ¿cómo así? ¿Y qué ocurre con la fase? Recuerden que cuando cambia la temperatura, la fase no tiene por qué cambiar. ¿Listo? Bueno, pasamos al segundo tramo. Miremos ahora el tramo B. Y observen qué ocurre con la temperatura en el tramo B. Entonces, en el tramo B, la temperatura inicial, ¿cuánto es? 0 grados centígrados. Entonces, coloquemos aquí 0 grados centígrados. Y ella cambia hasta qué temperatura. Entonces, si me muevo aquí horizontalmente, hasta este punto, la temperatura pues sigue siendo la misma. O sea que la temperatura no cambió. ¿Y qué pasa cuando la temperatura no cambie? Entonces, cuando no cambia la temperatura, es decir, cuando la temperatura es constante, se habla de un calor latente o calor latente, y el símbolo de calor latente es delta H. Ahora, este calor latente puede ser de dos tipos. Recordemos que si estamos hablando del agua a 0 grados centígrados, el agua a 0 grados centígrados puede estar en cualquiera de dos fases, o sólida o líquida. ¿Listo? O sólida o líquida. Entonces, estamos hablando de condiciones normales. Y aquí estamos hablando que estamos suministrando energía calórica. O sea que si estamos suministrando energía calórica es porque estamos calentando. Y si estamos calentando es porque lo que teníamos inicialmente como hielo, cuando lo caliente va a cambiar de fase. Recuerde que cuando hablemos de calor latente es porque hay cambio de fase. Entonces hay cambio de fase de sólido a líquido. O sea que en esta primera podríamos decir, para ir haciendo una breve representación, en el tramo A empezamos con el cubito de hielo.
¿Listo? Y esto, cuando pasa de menos 20 a 0 grados centígrados, recuerde, cambió la temperatura. ¿Qué le ocurre a la fase? ¿La fase cambia? No. O sea que sigue siendo hielito. Para el tramo B, ¿listo? Este último, este que está aquí, vamos a colocarlo con una línea punteadita. La situación final del tramo A se convierte en la inicial del tramo B. O sea que aquí empezamos de nuevo con el cubito de hielo. Pero ¿qué ocurre en el tramo B? Dice que hay un cambio de fase. Y si estaba sólido, pues lo que le va a ocurrir es que se va a derretir. O sea que se convierte en agüita líquida. Y eso es lo que ocurre por el momento entre el tramo A y tramo B. Analicemos el tramo C. En el tramo C, miremos desde qué temperatura arranca. El tramo C arranca desde qué temperatura. Entonces aquí en el punto inicial del tramo C sería 0 grados centígrados. ¿Y dónde termina el tramo C? Por acá arriba. Que la temperatura sería de ¿cuánto? 100 grados centígrados. Lo que quiere decir que el tipo de calor que se transfirió aquí, como cambió la temperatura, miremos otra vez arriba, cambio de temperatura es calor sensible. Entonces el símbolo de calor sensible es la letra Q mayúscula y como es el segundo calor sensible lo voy a llamar Q2. Y ahora, recuerden, el final del tramo anterior se convierte en el inicial del siguiente tramo porque esto es un proceso. O sea que aquí está el agua líquida. Y como el agua líquida aumentó de temperatura, la fase no cambia, o sea que sigue siendo agüita. Y así quedaría el gráfico del proceso para el tramo C. Y llegamos al último, el tramo D. Observen qué ocurre con la temperatura en el tramo D. En el tramo D empieza con una temperatura de 100 grados y termina con una temperatura del tramo D también de 100 grados centígrados. Es decir, que empieza con 100 grados centígrados y termina también con 100 grados centígrados. Entonces, si empieza y termina con la misma temperatura en este tramo, es porque se experimentó un suministro de calor latente. Y el símbolo de calor latente es delta H. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de calor latente estaré suministrando en esta etapa? Entonces, ahí miramos la temperatura. Ah, es que estamos hablando del agua a 100 grados centígrados. Si yo tengo agua a 100 grados centígrados y le estoy suministrando, significa que voy a pasar de líquido. Recuerde que la última gráfica del punto anterior se convierte en el inicial del siguiente proceso. O sea que esta agüita que yo tenía líquida se me va a convertir ¿en qué? En vapor. ¿Listo? Y allí hablamos de un delta H de evaporación. Entonces, aquí tenemos, por el momento de manera cualitativa, lo que ocurriría en cada una de las etapas de los procesos. Ya lo que sigue es que, pues obviamente, empezar a hacer los cálculos de cada una de estas cantidades de calor, es decir, cuánto vale Q1, cuánto vale el calor latente de fusión, cuánto vale el calor sensible 2 y cuánto vale el delta H de evaporación. Entonces, por acá tenemos ya indicados los tramos que tenemos en la gráfica. Y aquí aparece ya lo que ocurre en el primer tramo. Te recordemos que en el primer tramo partíamos de hielo a menos 20 grados centígrados. ¿Listo? Y se suministrará un calor sensible, recuerden, sensible. Miremoslo. Reduzcamos esto para que se vea. En la primera, el primer tramo es un calor sensible. Si es un calor sensible, por definición, la fase debe ser la misma. Y la que cambió fue la temperatura. En la segunda, el que era hielito, ahora recuerde que al final del primer tramo se convierte en el gráfico inicial del tramo B. Entonces, en la segunda etapa es cuando se funde. En la tercera etapa del tramo C es cuando se calienta el agua de 0 a 100. Y en el tramo D es cuando se evapora. Hay cambio de fase. Ahora al frente aparecen los respectivos cálculos de los calores sensibles y latentes, ¿no?
Entonces el calor sensible, recordemos que es la masa por el calor específico, porque hay que tener en cuenta de quién. Mire, aquí estamos hablando del hielo, porque el error que comete muchas personas es que colocan la masa por el calor específico del agua. Ojo, recordemos que cuando nos vayamos a referir al agua, así a secas, agua, es porque nos vamos a referir al líquido. ¿Listo? Si vamos a hablar del hielo, vamos a hablar específicamente, vamos a decir de hielo, y si hablamos de fase gaseosa, hablaremos del vapor. Y el calor específico del hielo, recordemos que es la mitad del calor específico del agua líquida, 0,5. Entonces, cogemos la masa de 2 gramos por el calor específico del hielo, por la temperatura 2, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial. O sea que me quedarían 2 sin 2 menos, un menos de la fórmula y el otro menos del 20 grados centígrados de la temperatura. Resolvemos y eso nos daría más 20 calorías. Ahora, ¿cómo convierto estas calorías a tiempo? Recordemos que por acá nos dieron un factor de conversión. Este está aquí en rojo. Entonces, convirtamos esas calorías a segundos. Entonces, lo que aparece aquí, 20 calorías por un factor de conversión. Y eso nos da un tiempo 1 de 40 segundos. Y ya tenemos el tiempo que se invierte en este primer proceso. O sea que la coordenada de T1 es 40 segundos. Vámonos al tramo B. Recordemos que en el tramo B, el final del tramo A es el mismo gráfico del inicio del tramo B. Y recordemos que aquí la temperatura se mantuvo constante. Si se mantuvo constante es porque cambió de fase y hubo un delta H de fusión. Aplicamos la definición de delta H de fusión y eso nos da 160 calorías. Recuerden que el signo más es para indicar que está suministrando. Luego conviertan esas 160 calorías a tiempo y nos daría 3.200 segundos. Ahora, ¿por qué se le está sumando el tiempo anterior? Porque ese tiempo que nos dio aquí, 3.320, sería, sí, aquí hay un error, se me fue un cerito de más, 320 segundos, es el tiempo pero únicamente de esta parte del proceso, es decir, allí todavía no está incluido esta parte del tramo anterior. Entonces, como los tiempos se van acumulando, a este tiempo que duró este proceso, que fueron 320 segundos, le sumamos lo que tardó en el tramo anterior, que fueron 40, y de esa manera obtenemos la coordenada de T2. Deben no olvidar que los tiempos se van a ir acumulando. En el tramo C es cuando el agua aumentaba la temperatura de 0 a 100, o sea que hay un calor sensible. Noten ustedes que aquí ya sería la masa por el calor específico del agua. Mire, aquí sí estamos hablando del agua. En el tramo A hablamos era de el hielo, mire, calor específico del hielo. Aquí es calor específico del agua líquida. Por la temperatura final, que es la temperatura que llamamos 3, menos la índice que es T2. Resolvemos y nos da 400 segundos. Pero nos da 200 calorías. Cuando lo convertimos a tiempo nos da 400 segundos. ¿Y esta será la coordenada de T3? No, recordemos que hay que sumarle el tiempo que se estaba acumulando, o sea, los 360 segundos anteriores, y ahí sí obtenemos la coordenada de el tiempo 3. Porque recuerden, estos 400 segundos es únicamente de esta etapa del proceso. Y finalmente llegamos al tramo D, que es donde apareció en horizontal, o sea que la temperatura es constante, cambia la fase. Listo, pasaba de líquido a vapor. Calculamos el calor latente de evaporación, nos da 1080 calorías, le aplicamos el factor de conversión y lo convertimos a tiempo, nos da 2160 segundos, y le sumamos el tiempo que teníamos acumulado de 760, y de esa manera obtenemos la coordenada del tiempo 4 de 2920 segundos. Entonces ya tienen ahí otro problema explicadito, especialmente de interpretación de gráficas. Presten mucha atención a esta interpretación que hice al principio, porque en el ICFES, pues regularmente no les van a poner a hacer cálculos numéricos, pero sí le van a pedir que haga una interpretación de manera cualitativa de la información contenida en una gráfica.